¿Cómo es que 400 campesinos con arcos de madera destrozaron la flor y nata de la nobleza francesa en menos de una tarde? Imagina, el sol calcinando la llanura, el trueno de 1000 cascos que se acerca, los blasones más orgullosos de Europa, y frente a ellos, un muro de acero y cuerdas que parece imposible de romper. Hoy vas a ver cómo se fraguó la mentira que los libros nunca contaron, cómo un puñado de ballesteros castellanos reescribió el mapa del poder, y por qué desde aquel día los reyes temblaron ante un aldeano con flechas. El profesor de historia sonríe, cierra el libro con golpecito y dice: y así, con la unión de Castilla y Aragón, los ejércitos cristianos avanzaron ordenaditos hacia la modernidad. Yo, desde el último pupitre, sentí que me mentían en la cara. Porque la versión bonita olvida el hedor de la pólvora húmeda, el sabor a tierra de la boca cuando muerdes el suelo para no gritar, el ruido seco de un hueso al romperse bajo un casco. La versión bonita no incluye a los 400 que orinaban de miedo antes de cargar. La versión bonita habla de números redondos, de estrategias limpias, de reyes que se estrechan la mano como si fuera un partido de tenis. Pero tú y yo sabemos que la historia que se escribe con sangre nunca cabe en los márgenes de un libro escolar. Así que respira hondo, porque voy a desgarrar esa postal. Voy a contarte cómo la caballería francesa no fue derrotada por un ejército, sino por un puñado de campesinos que ni siquiera poseían espada. Voy a mostrarte cómo el reino de Castilla estaba tan roto que su propio ejército se pagaba con deudas escritas en servilletas de taberna, y cómo, a pesar de eso, 400 ballesteros se convirtieron en la pesadilla de los señores de hierro. Primero, la mentira oficial, la que leyeron tus abuelos, la que repetirá tu sobrino en el examen de mañana. Dice así: en el siglo XIV, los estados ibéricos resistieron la expansión francesa gracias a la superioridad numérica y a la unión de la nobleza peninsular. Suena bien, ¿verdad? Da la sensación de que todo estaba controlado, de que los buenos ganaron porque eran más y porque Dios estaba de su parte. Pero esa frase es una alfombra que esconde la basura abajo. Levantemos la esquina. Superioridad numérica, dicen. Mira, en el momento clave, en la llanura que separa Navarra de Castilla, los franceses traen 3000 caballeros de élite, cada uno con armadura que cuesta más que un pueblo entero. Llevan bajo su mando 12.000 soldados de infantería, arqueros del Delfinado, ballesteros genoveses contratados con oro de París. Traen vituallas para meses, carros de hierro, herreros de campaña, médicos que vienen de la Universidad de París. Traen tambores que suenan a tormenta y estandartes tejidos con seda de Constantinopla. Enfrente, los cronistas cantan que los castellanos reunieron 20.000 hombres. Mentira, piadosa. La verdad es que apenas juntaron 6.000, y de ellos 1.000 eran peones que habían sido labradores hasta la semana anterior. Otros 1.000 eran monjes armados con hachas de cocina, y los 400 ballesteros, los famosos, eran aldeanos de Soria y Segovia, que habían aprendido a disparar cazando conejos para no morirse de hambre. Unión de la nobleza, dicen. Ja. Los grandes títulos castellanos ni se presentaron. El conde de Benavente se excusó. Tengo gota en el pie. El Duero de Nájera exigió oro por adelantado y cuando no llegó, cerró su alcázar con cadena y candado. El arzobispo de Toledo mandó 400 ducados, en velas benditas. Velas, no lanzas, no alimentos, velas. Así que los que quedaron fueron hidalgos sin harina, hidalgos que habían hipotecado sus tierras para pagar un sastre que les cosiera peto y espaldar. La unión fue de pobres contra ricos, de gente que no tenía nada que perder salvo la vida. Y Dios, dicen, estaba de su parte. Pero si Dios hubiera estado tan comprometido, ¿por qué los curas huyeron de los pueblos la noche antes del combate? ¿Por qué las campanas doblaron a medianoche sin que nadie las tocara? ¿Por qué los viejos cuentan que, en las horas previas, los perros aullaban mirando al cielo como si vieran algo que los humanos no alcanzábamos a distinguir? Así que olvida la postal. Ahora viene el olor a sudor rancio, el sabor a hierro entre dientes, el ruido de las tripas al girarse.
Los franceses avanzan en línea de batalla que mide 3 kilómetros de ancho. Sus cascos relucen bajo el sol de mediodía como un río de plata. El estruendo de los cascos es tan constante que parece el latido de un solo animal gigantesco. Van cantando en latín, porque los trovadores les han enseñado que la música da miedo. Y da. Los castellanos, desde la colina, se miran las manos y ven que tiemblan. No por frío, por vergüenza de temer. El capitán de los ballesteros, un tal Diego de Olmedo, labrador de Berlanga de Duero, tiene la boca seca. No sabe de estrategias, pero sí sabe que si huyen, los matarán por la espalda y si avanzan quizá también. Así que les dice: «Escuchad, hermanos, nosotros no tenemos caballos, ni hierro, ni universidades, pero tenemos una ventaja. Sabemos que morir aquí es mejor que vivir arrodillados». Y eso, aunque no lo parezca, es una forma de armadura. La versión bonita olvida que mientras los reyes firmaban tratados en papel de arroz, los 400 se entrenaban en un descampado lleno de escorias. Olvida que sus ballestas eran de nogal barato, que las cuerdas las trenzaban las mujeres con pelo de caballo porque no había cáñamo. Olvida que cada flecha era un lujo. Una familia entera dejaba de comer un día para pagar la puntilla de acero. Y que aún así disparaban con la certeza de quien sabe que no tendrá segunda oportunidad. La versión bonita habla de táctica de guerrilla. Pero la guerrilla no es táctica, es necesidad desnuda. Es esconderse detrás de los matorros de romero porque no te queda otro sitio. Es disparar y correr antes de que el enemigo sepa de dónde viene el dolor. Es convertir el miedo en velocidad. Y la versión bonita nunca menciona el momento en que un caballero francés, cubierto de acero de pies a cabeza, se ríe al ver llegar a los ballesteros. Se ríe tan fuerte que se baja la visera para que sus compañeros admiren su desdén. Y en ese preciso segundo, una flecha de nogal y acero de Segovia le atraviesa la única rendija abierta, el ojo izquierdo. El caballero cae sin tiempo de entender que ha muerto. Ese es el punto en que la risa se convierte en grito, y el grito en pánico. Porque los franceses habían sido educados para creer que un hombre a pie no puede tocar a un caballero, que la sangre noble es distinta, más espesa, más brillante. Pero cuando ven cómo su capitán cae como un saco de trigo, comprenden que la física no entiende de escudos de armas, y entonces la máquina de guerra empieza a tambalearse. La versión bonita tampoco cuenta que, en la noche previa, los 400 se apostaron en círculo y compartieron el último pan. Que uno de ellos, un chico de 15 años llamado Gonzalico, confesó que aún no había besado a una chica, y que todos se juraron que, si sobrevivían, le conseguirían un beso y una cerveza. Pequeñas promesas que pesan más que el acero. Ni menciona que, cuando el sol se asomó, cada ballestero clavó una piedra en el suelo. Una piedra por cada hermano muerto en incursiones anteriores. Y que, al disparar, apuntaban a la piedra, no al hombre. Porque matar a un hombre es difícil, pero romper una promesa es imposible. Así que la próxima vez que alguien te diga que la historia la escriben los vencedores, recuérdale esta historia. Recuérdale que a veces la victoria no es más que la suma de vergüenzas contenidas. Que un puñado de campesinos con miedo puede hacer tambalear un imperio si disparan al mismo tiempo. Y que la versión bonita es solo la cubierta de un libro que nadie se atreve a abrir por miedo a mancharse las manos. El olor a cuero chamuscado y a hierro caliente me llega hasta ahora, cuando cierro los ojos y dejo que la memoria me arrastre por el túnel del tiempo. Era el aroma de Francia en el siglo XIV, un país que ya no fabricaba rosas ni cantos de trovador, sino lanzas de 4 metros, cotas de malla que pesaban como un hombre, y caballos de más de 500 kilos que entrenaban para cargar al galope con la cara protegida por una celada que solo dejaba ver odio. Yo no era más que un muchacho de Burgos, cuando vi por primera vez ese ejército que los heraldos llamaban la flor de la nobleza. Y mi cerebro no alcanzó a registrar el miedo, solo una certeza glacial. Si ellos quieren, borran mi tierra del mapa en una semana. Porque Francia no construyó soldados, forjó una máquina.
Empezaron los reyes Capeto cuando comprendieron que ya no bastaba con jurar vasallaje y repartir tierras. El oro de las ciudades flamencas les permitió pagar batallas enteras sin tocar el erario real. Mercenarios suizos que avanzaban en cuña con picas de 6 metros. Genoveses que manejaban ballestas de resorte capaces de atravesar 2 cuerpos seguidos. Y sobre todo caballeros, miles de caballeros. Imagínate un océano de acero montado. Cada jinete llevaba una armadura que costaba lo mismo que un pueblo entero. Y el simple hecho de mantenerla, aceite de ballena, lienzos de lino para evitar rozaduras, limpieza de herrumbre, exigía un séquito de escuderos, que a su vez necesitaban otros escuderos. Era una serpiente que se alimentaba de sí misma. Cuanto más brillante era la gloria, más pesaba la cadena logística. El grado de perfección llegó a ser tan obsesivo que los herreros de París inventaron una cota que se abrochaba con cierres de presión para que el caballero pudiera desnudarse sin ayuda si caía al río. Los sastres diseñaron unas faldas acolchadas que protegían el nervio femoral sin impedir montar. Los armeros calcularon el grosor exacto para que una flecha de hueso de oso rebotara, pero una de hierro de Castilla se clavara lo justo para herir sin matar. Preferían capturar nobles y cobrar rescates. Y todo eso antes de mencionar los caballos, animales criados en las praderas de Normandía, alimentados con cebada molida y cerveza de lúpulo para que desarrollaran masa muscular más rápido. Un solo corcel de guerra comía en un día lo que una familia campesina en un mes. Francia había convertido la hierba en acero y el trigo en galope. Pero el alma del monstruo no era el metal, era la red de deberes y favores que tejían los ducados. El duque de Borgoña aportaba 1000 lanzas, el conde de Foix, 800, el rey de Navarra, francés a medias, otros 600. Cada noble llegaba con su estandarte, su lema, su canto de guerra, y todos competían por ver quién entraba primero en la ciudad enemiga para obtener el derecho de saqueo. Imagina la psicosis. Si tu blasón quedaba segundo, perdías prestigio, tierras, matrimonios. Por eso cargaban como posesos, sin medir el terreno, sin esperar a la infantería. La caballería francesa era un tren descontrolado cuyo freno era la honra. Y en medio de esa tormenta de acero, el Reino de Francia había creado un cuerpo de oficiales que hoy llamaríamos Estado Mayor. Monjes soldados que sabían leer y escribir, que llevaban libros de táctica romana traducidos del árabe, que medían distancias con cuerdas de 10 metros y calculaban ángulos de sol para saber a qué hora el enemigo quedaría cegado. Estaban tan seguros de su superioridad que dibujaban los campos de batalla en pergamino antes de llegar. Marcaban dónde iría la caballería, dónde la infantería, dónde los arqueros. El plan era tan hermoso que olvidaban que el 160 enemigo también podía moverse. Y sin embargo, funcionaba. Durante 100 años, aplastaron ejércitos enteros, flamencos, bretones, navarros, ingleses en sus primeros años. Solo les faltaba probarse contra los hijos del desierto castellano, porque éramos el último reducto que no se doblegaba. Nos tenían por bárbaros, apellidos terminados en «ez», arcabuces oxidadas, caballos más altos que anchos y esa soberbia de quien ha aprendido a sobrevivir sin nada. Francia nos veía como el escalón previo a la gloria. Si vencían a Castilla, el Mediterráneo sería un lago francés. Por eso reunieron en Toulouse la mayor hueste vista jamás. 25.000 combatientes, de los que 8.000 eran caballería pesada. Los heraldos juraban que el simple galope de los caballos hacía temblar los campanarios a 5 leguas. Los herreros trabajaban día y noche para clavar los últimos remaches. Los panaderos horneaban pan redondo que durara semanas. Los curas bendecían estandartes hasta dejar sin voz a los coros. Era una nación entera que se convertía en ejército, y el objetivo era Burgos, Valladolid, Sevilla, hasta el Atlántico si hacía falta. Yo lo vi desde la colina de Mirandilla, cuando cruzaron el río Ebro por el puente de hierro que los genoveses habían construido en 3 días. Primero avanzaron los exploradores, jinetes ligeros con lanzas cortas que iban a medio galope para no cansar a los corceles.
Detrás, la infantería suiza en 4 columnas, cantando en su lengua gutural que sonaba como piedras moliendo. Luego los ballesteros genoveses, con sus escudos de madera barnizada y sus ballestas de acero que chirriaban al tensar. Y al final, cuando el sol ya tocaba la cima de los Pirineos, surgió la caballería. Un murmullo que se transformó en trueno, una línea plateada que se ensanchó hasta convertirse en mar. 8000 caballos al mismo ritmo, un solo latido que hacía tambalear las rodillas de los que estábamos arriba. En aquel momento supe que estábamos solos. No había ejército castellano capaz de frenar esa marea. Solo nos quedaban 400 hombres, hambrientos, con arcos de nogal y cuchillos de desollar ovejas. Y sin embargo, algo en mi pecho, un resorte antiguo, una voz de abuelo, me susurró: el acero se rompe si encuentra el ángulo correcto. Francia había nacido para asustar. Cada detalle era psicología pura. Los caparazones de los caballos llevaban pintados dragones alados, los escudos ostentaban leones que vomitaban sangre, los cascos tenían crestas de cuervo para que el enemigo viera muerte antes que hombre. Sus trovadores cantaban que un solo francés valía por 10 españoles, y los propios castellanos empezaban a creérselo. Por eso, cuando los veías aparecer, muchos tiraban la lanza y huían antes del primer contacto. La batalla ya estaba perdida en sus mentes. Era un teatro de guerra que funcionaba. Hasta que llegamos nosotros, los ballesteros de la Mesta, los pastores que no teníamos escudo ni blasón, solo un montera de piel de cordero y una cuerda de hempen tejida por nuestras madres. No éramos caballeros, éramos la respuesta que Francia nunca contempló. Y esa fue su grieta, porque la máquina francesa se alimentaba del miedo. Si el enemigo temblaba, la caballería galopaba sobre el terror y la infantería limpiaba lo que quedaba. Pero si alguien resistía, si alguien mantenía la puntería cuando el suelo vibraba, entonces el engranaje se trababa. El caballo herido desmontaba al jinete. El jinete caído bloqueaba al de detrás. La columna se convertía en tumba. Francia había olvidado que el acero, por muy pulido que esté, no vence a la flecha que encuentra la rendija del visor. Y nosotros, los 400, éramos la flecha. El hambre aprieta tanto que hasta el aire sabe a pan duro. Estoy arrodillado en la plaza de Aranda, recogiendo migajas de la bolsa de un mercader que se ha largado a Portugal, y noto cómo mi propia saliva me corta la garganta como cuchillo de careta. No lloro. Las lágrimas gastan sal que necesito para mascar. A mi espalda, un niño me observa con ojos de mapa. Grandes, secos, dibujando un territorio que ya no quiere ser habitado. Me pregunta si los franceses traen comida. Le contesto que sí, pero que viene dentro de nosotros. Si nos atraviesan, ellos cenarán nuestros intestinos como morcilla de guerra. El chico se ríe, y por un segundo el sonido flota sobre la basura como una bandera blanca. Luego viene la realidad. El reino huele a caballo muerto. No es metáfora. Ayer matamos el último rocinante del concejo, un bicho tan flaco que las moscas se le habían dormido de puro aburrimiento. Lo desollamos con cuchillos de podar, y cuando abrimos el vientre, solo salió polvo y una campanilla que llevaba colgada desde que era potro. Esa campanilla ahora la uso de silbato para reunir a los 400. Su triste campanada suena a cuchillo contra plato, y todos sabemos que es la campana del último aviso. Porque Castilla se está desmoronando por dentro, antes de que los franceses disparen una flecha. Los graneros reales están vacíos. El rey, un muchacho que aún huele a leche materna, firma pagarés sobre pergamino que vale menos que el sudor que gasta el escriba. Los hidalgos venden sus títulos a mercaderes genoveses a cambio de sacos de cebada que resultan estar llenos de cáscaras de nuez. Los monasterios, que antes repartían limosna, ahora cierran las rejas al mediodía porque San Benito aconseja prudencia. Y en los pueblos, las mujeres cuecen cortezas de árbol y les ponen nombre de estofado. Caldillo de roble. Llaman al agua marrón que les queda. La traición se sirve en plato hondo. Esta mañana, cuando repartimos las últimas 5 hogazas, pan negro con más miga de ratón que trigo, aparece el alcaide de Gormaz, con su escolta de media docena de hombres bien alimentados.
Lleva la barba recién perfumada y una sonrisa que parece biselada en oro. Anuncia que ha firmado un tratado secreto con el condestable francés. Entregará la fortaleza a cambio de tierras en Provenza y 3 carretas de vino. Se da la vuelta y ante la mirada atónita de labradores que ya no recuerdan el gusto del vino, declara: «El reino está perdido, salvarse es de sabios». Un viejo que fue escudero en las navas de Tolosa escupe, y su saliva cae tan seca que ni el polvo la mancha. Entiendo que la guerra se gana o se pierde en la tripa, y la nuestra se nos está saliendo por la boca. Por eso, cuando cae la tarde, reúno a los 400 bajo el portón de la iglesia ya sin campanas. Les digo que vamos a robarle al enemigo su primero recurso: el miedo. Pero para eso necesitamos 2 cosas: un par de días sin desmayar y un lugar donde esconder la desesperanza. Les propongo el túmulo de los 3 reinos, una fosa celta abandonada que huele a hierro y a lobo, donde enterraban a los guerreros con sus armas rotas para que el cielo no los confundiera con cobardes. Allí, entre cráneos de druidas y puntas de jabalina oxidadas, abriremos nuestra última despensa, la del alma. Pero antes hay que atravesar la noche, y la noche es cuando el hambre canta. Canta en forma de cuentos. Dicen que en Valladolid los ricos comen gatos, y los gatos comen ratas, y las ratas comen restos de gente. Canta en forma de visiones. Veo a mi madre, muerta el invierno pasado, ofreciéndome una olla de lentejas que se convierte en un montón de cruces. Canta en forma de tentación. Un desertor me susurra que si me rindo, mañana desayuno pan blanco con miel y dormiré sobre paja limpia. Le respondo que prefiero ser gusano de mi propia tierra que lombriz en la panza de un francés. Se va y su silueta se traga la oscuridad como quien lame el fondo de un plato. La traición, sin embargo, no solo viene de fuera, nace en los huesos propios. A medianoche descubro que 2 de los nuestros, los hermanos Cuéllar, cazadores de perdices que nunca hablaban de más, han desaparecido llevándose 2 ballestas y la mitad de las flechas que nos quedan. Encima de la hoguera apagada dejan un garabato en carbón: «Perdonadnos, tenemos familia». Entiendo el mensaje. Han cambiado el arco por un plato de sopa y nos han vendido por 10 monedas de plata que ni siquiera son romanas. No los persigo. El que huye se convierte en mensajero involuntario. Llevará a los franceses la noticia de que estamos desarmados, y esa mentira puede ser nuestra primera trampa. Con el alba regresa el frío, y el frío es un general enemigo que no acepta negociación. Las manos se agrietan tanto que al apretar la cuerda de la ballesta sangran y congelan la sangre sobre la madera, formando una costra quebradiza como caramelo. Los dientes castañetan tan fuerte que parece que alguien dentro de nuestra cabeza forja clavos. Y aún así, oímos el canto del gallo. No el gallo real, que ya se lo comieron, sino el canto imaginario que nos enseñó el abuelo para despertar cuando el alma se hiela. Ese canto nos lleva al arroyo Eldo, donde el agua está tan baja que los peces han dejado de nadar y esperan el fin acostados sobre guijarros. Allí encontramos la primera bendición: un ciervo que ha caído por el hielo y se ha partido el cuello. Lo despedazamos con cuchillos de afeitar que ya no afeitan. Su carne es fibrosa y sabe a resina, pero cada bocado es una promesa de que mañana existirá. Mientras lo asamos a la defensiva, sin humo, sin luz, como quienes ocultan un pecado, llega la segunda traición: una carta sellada con lacre del obispo de Palencia. Dice que si entregamos las armas, la Iglesia nos concederá indulgencia plenaria y ración diaria de pan bendito. Firmado en tinta roja, que no es tinta, es vino mezclado con lágrimas de viuda. Uno de los nuestros, ex monje, se santigua y besa el papel. Otro, que perdió a su mujer en una incursión, lo desgarra y lo tira al fuego. Ambos gestos valen lo mismo. La fe no llena barrigas, pero la ira tampoco. Decido quedarme con la mitad del sello. Puede servir para embaucar a un centinela francés, haciéndole creer que somos mensajeros del obispo. El hambre, sin embargo, no es la única grieta. También está la vergüenza.
Vergüenza de ver a los niños aprender a contar con piedras, una por cada herida, 2 por cada muerte. Vergüenza de descubrir que he olvidado el sabor del vino, pero recuerdo el olor de la bilis de mi compañero cuando vomita agua. Vergüenza de desear que los franceses lleguen pronto, solo para que el miedo mate el vacío estomacal. Por eso, cuando el viento del norte trae el eco de sus tambores, siento un alivio tan sucio que me hierve la conciencia. Pero la noche también trae consuelos minúsculos. Un pastor anciano, que no habla porque le cortaron la lengua por mentir a un señor, nos trae un saco de trigo mohoso. Lo deposita a mis pies, me mira y con el dedo escribe en el polvo: semillas. Entiendo. No es para comer ahora, es para sembrar la idea de que habrá después. Guardamos el saco como si fuera el santo grial. Cada grano es una bala que dispararemos al futuro. Y llega el momento de elegir quién muere primero. El alcaide muerto de hambre propone que sorteemos. El elegido servirá de cebo para que el enemigo se confíe y los demás puedan disparar desde la arboleda. Un silencio pesado cae sobre nosotros como piedra de molino. Entonces se adelanta Matías el Cojo, zapatero de Peñafiel, y dice: «Yo tengo 2 hijas. Si me sacrifico, que sepan que su padre no fue cobarde». Le respondo que nadie aquí será carne de cañón, que preferimos morir de pie que matar a uno de los nuestros por supervivencia. El alcaide murmura que no entiendo la guerra. Le contesto que quizá la guerra no me entienda a mí, y eso me da una ventaja. La solución surge de la nada. Recordamos los barriles de pólvora que guardamos en la cueva de los murciélagos, sellados con cera de abeja y olvidados desde que el rey nos dejó sin mechas. Si no podemos comer pólvora, haremos que el enemigo la ingiera por los ojos. Planeamos una emboscada en el desfiladero de la hoz, donde el camino se estrecha tanto que los caballos tienen que ir en fila india. Allí, los 400 nos convertiremos en 400 sombras que disparan desde las grietas del cielo. Pero para eso necesitamos fuerzas, y la fuerza se alimenta de historias. Por eso, mientras el último rescoldo del ciervo se convierte en ceniza, cuento en voz alta la gesta del Cid, que también ganó cuando solo tenía sueño y acero. Les repito la frase que mi padre me susurró al oído la noche que murió. Castilla no es un lugar, es la decisión de seguir respirando cuando ya no hay aire. Los veo sonreír, y en sus dientes negros de hambre reluce una lágrima de esperanza que brilla más que cualquier armadura. Entonces sellamos el pacto. Mañana romperemos el hambre rompiendo la caballería. Cada flecha llevará grabada con la uña una letra: H de hambre, T de traición, B de venganza. Cuando los franceses vean caer a los suyos, comprenderán que lo que tienen delante no son soldados, sino el eco de todos los platos vacíos que hemos mirado durante meses. Y ese eco, bien apuntado, atraviesa hasta el alma más blindada. Así que duerme, si puedes, oyendo cómo las tripas de tus enemigos cantan de miedo. Porque la próxima vez que sientas hambre, recuerda que también puede ser arma. El vacío que sientes es el mismo hueco por el que meteremos la muerte. Una gota de sudor me cayó en el ojo y ardió como si fuera lejía. No lloré. El llano de Navarra lo absorbió antes que yo. Allí estaba yo, descalzo, con los pies quemándose en la hierba seca, mirando cómo se acercaba la muerte vestida de acero y seda. No tenía espada, ni siquiera un puñal, solo una ballesta de nogal que mi abuelo había fabricado para cazar jabalíes y que ahora iba a usar para matar reyes. ¿Quién iba a decir que ese palo con cuerda de caballo iba a cambiar la historia? Pues lo hizo. Y empezó por mí, por un aldeano que ni siquiera sabía escribir su nombre. Te lo cuento desde dentro, porque fui uno de esos 400. No el capitán, no el héroe de los cuentos. El que estaba en la segunda fila, el que apretaba los dientes para que no se le fueran las tripas. El que antes de la batalla vomitó detrás de una peña y luego se limpió la boca con la manga y dijo: «Ahora sí, vamos a darles, porque el miedo no se quita, se cabalga».
Nací en Mélida, un pueblo tan pequeño que el mapa lo dibuja con una mancha de barro. Mi padre araba con bueyes que parecían cansados de vivir y mi madre tejía sayales que dejaba la espalda llena de ronchas. Aprendí a disparar antes que a rezar. A los 8 años ya clavaba una flecha en el tronco de un alcornoque a 30 pasos. No era magia, era hambre. Si fallabas, no cenabas. El conejo se escapaba y te quedabas con la boca llena de aire. Por eso cuando apunté al primer caballero francés, no vi un hombre. Vi un conejo grande, con yelmo y todo. La primera vez que oí hablar de la guerra fue en la taberna de Eladio, el único del pueblo que sabía leer. Llegó con un pergamino mojado en cerveza y dijo que el rey de Francia quería cruzar los Pirineos para llevarse nuestro trigo, nuestras mujeres y nuestras campanas. Yo no tenía ni idea de dónde quedaba Francia, pero me sonó mal lo de las mujeres. Así que cuando el alguacil preguntó quién se apuntaba para defender a Castilla, levanté la mano sin pensar. Luego me entró el canguelo, pero ya era tarde. Había firmado con una cruz porque no sabía escribir mi nombre. En el campamento de entrenamiento, que era un descampado lleno de ortigas, nos dieron una cuerda y una orden. Aprended a matar sin gastar flechas. Nos enseñaron a tensar la ballestra con el pie, a apuntar al ojo derecho, a no cerrar los párpados cuando suelta la cuerda. El sargento, un ex monje que olía a vino rancio, nos repetía: una flecha bien lanzada vale más que 10 oraciones mal dichas. Yo no sabía si era herejía, pero me lo apunté. Allí conocí a Diego de Olmedo. Alto, moreno, mirada de perro que ha visto llover dentro de una casa. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía todos callábamos. Un día nos reunió y dijo: «Ojo, muchachos, nosotros no somos caballeros, ni tenemos hierro ni caballos, pero tenemos una cosa que ellos no. Sabemos que morir de pie es más barato que vivir de rodillas». Esa frase se me quedó grabada en la nuca. Cada vez que apuntaba, la repetía como quien reza. La noche antes del combate no pegué ojo. No por miedo, bueno, también, sino porque el suelo temblaba. Los francesas habían acampado al otro lado del río y montaban guardia a caballo. El ruido de los cascos era como un tambor gigante que ensayaba la marcha fúnebre. Me fui a orinar y vi a Gonzalico, el chaval que juró que aún no había besado a una chica. Estaba llorando en silencio, con la boca tan abierta que le entraban moscas. Me agaché a su lado y le dije: «Mañana besarás a 2, y además francesas si quieres». Se rió con mocos y me devolvió la risa. A veces la esperanza huele a moco y a orina. Cuando amaneció, el cielo estaba color herrumbre. El capitán nos hizo formar en 4 filas. Nos miró uno a uno, como quien cuenta monedas. Luego dijo: «Recordad, no disparéis al caballo, disparad al jinete. El caballo es inocente». Me pareció justo. Cargamos las ballestas, una flecha de nogal con punta de hierro que había costado medio cordero. La clavé en el suelo delante de mí, como hacían los veteranos. Si caía, la flecha me esperaba. No era superstición, era contrato. El primer asalto fue un estruendo que no olvidarás ni en sueños. Los franceses avanzaron al trote, con los estandartes ondeando como si el viento fuera suyo. Yo apunté al de la izquierda, al que llevaba una cruz roja en el yelmo. Calculé viento, distancia y solté. La flecha salió silbando y clavó en el pecho del caballo. El animal se encabritó, el jinete cayó de espaldas y un segundo caballo lo pisoteó. No vi más, tenía que recargar. 3 pasos, pie, cuerda, flecha. 10 segundos que parecían 10 años. Cuando alcé la vista, la línea enemiga ya no era recta. Era un seto de hierros retorcidos. En el tercer envite sentí el primer miedo real. Un caballero me miró. Sí, me vio. Se apartó la visera y me señaló con la lanza. Era alto, rubio, con bigote de puñal. Pensé: este es mi final. Pero en vez de cargar hacia mí, giró el caballo y se lanzó contra la fila de la derecha. Un error. En su pecho llevaba el escudo de armas abierto, justo donde la cuerda de la ballestra apuntaba.
Uno de nosotros, no sé quién, disparó. La flecha entró por la rendija de la visera y salió por el cogote. El caballero se quedó quieto, como sorprendido de morirse tan rápido. Luego se desplomó. Su caballo siguió corriendo sin él, y durante un segundo el campo pareció detenerse para observar la ausencia de aquel hombre que creía invencible. Fue entonces cuando comprendí la lección que los libros no cuentan. Los dioses de la guerra no miden nobleza, miden ángulos. Un ojo expuesto a 30 grados es un ojo muerto, sea de príncipe o de labrador. Y nosotros, los ignorados, teníamos la ventaja de la humildad. No teníamos escudos que proteger, ni blasón que limpiar. Solo un agujero en el suelo por donde desaparecer si la cosa se ponía negra. La batalla duró lo que tarda en cocerse un huevo, si lo miras sin parpadear. Los franceses cargaron 3 veces. 3 veces los detuvimos. Al final ya no galopaban, tropezaban entre sí, se enredaban en las riendas, se caían sin que nadie les disparara. Nosotros seguíamos disparando, mecánicamente, como si cada flecha fuera una deuda que pagar. Yo mismo gasté 12 vidas que no volverán a saquear mi pueblo. En la última carga vi a Gonzalico. Tenía la cara negra de pólvora, pero sonreía. Besó la culata de su ballestra y gritó: «Esto es por el beso que me debéis, cabrones». No sé si besó a alguna francesa, pero sé que sobrevivió. A veces la promesa es más fuerte que la muerte. Cuando el sol se puso, el campo olía a hierro caliente y a estiércol quemado. Los franceses huyeron dejando tras sí un río de armaduras vacías. Nosotros, los 400, nos quedamos quietos, como si moverse fuera a romper un hechizo. Diego de Olmedo se quitó la montera y la apretó contra el pecho. No celebró nada, solo miró el cielo y dijo: «Gracias por dejarnos vivir para contarlo». Y esa fue la victoria, no la matanza, sino la posibilidad de volver a casa con la lengua intacta, para poder decir que un aldeano puede matar reyes si apunta al sitio correcto. Porque la historia que te venden los libros habla de números, de tácticas, de grandes líderes. Pero la historia que se siente en los huesos habla de un chico que aprendió a cazar conejos y terminó cazando ilusiones. Habla de que la grandeza no viene del hierro que llevas encima, sino del miedo que logras domar. Habla de que un puñado de campesinos puede cambiar el mapa si se juran que no retrocederán. Y habla de que a veces el héroe no lleve armadura, lleva una ballesta de nogal, los pies descalzos y una deuda de besos pendientes. Un arco de nogal no pesa ni 2 kilos, pero puede quebrar la columna de un reino entero si sabes dónde apuntar. Yo lo descubrí la noche que nos quedamos sin pan, sin esperanza y sin sueño, cuando la única moneda que nos quedaba era el miedo ajeno, y decidimos invertirla toda en una jugada que ni el diablo había imaginado. Estábamos apiñados en la bodega de una abadía saqueada, a 5 pasos del cadáver del prior, que seguía sonriendo como si supiera el secreto. Afuera, el viento traía el olor de los caballos franceses, mezcla de sudor dulce, hierro y esa pomada de alcanfor que usan los ricos para que la piel no se les pudra bajo el acero. Dentro, solo respiración, cuerdas tensándose y el chasquido seco de las uñas que probaban puntas. Yo tenía una ballesta entre las rodillas y una idea entre los sesos que me quemaba más que la fiebre. ¿Y si en vez de matar hombres, matamos símbolos? Porque la caballería francesa no avanza por sus piernas, avanza por su leyenda, por la certeza de que un caballero vale por 100 plebeyos, de que la lanza es el argumento final de Dios. Rompe esa certeza y rompes la columna vertebral del ejército. Rompe un solo jinete frente a sus archeros y el resto ya no carga, duda. Y la duda, bien clavada, es más letal que la pólvora. Así que reuní a los 400 y les dije: vamos a convertir cada flecha en una pregunta. Y la pregunta es: ¿y si el acero miente? Callaron. El fuego reflejó en sus ojos la misma llama que ardía en mi garganta. Entonces desplegué el plan, palabra a palabra,
como quien desenrolla un pergamino que podría condenarnos o salvarnos, pero que ya no podíamos dejar de leer. Primero, no dispararíamos al caballo. El caballo es sagrado, herirlo convierte al jinete en mártir. Dispararíamos al jinete, sí, pero no a cualquier parte, al visor, al codo articulado, a la cadena que une el peto con la espaldar. 3 puntos, donde una sola flecha puede convertir la armadura en trampa mortal. Segundo, no dispararíamos en olea, sino en coro. 400 cuerdas que suenan al mismo tiempo producen un silbido que parece un grito de demonio. Ese grito es nuestro tambor de guerra. Tercero, cada flecha llevaría una marca negra en la pluma. Cuando el francés vea caer a su capitán con una cola de cuervo clavada en el ojo y reconozca la pintura, sabrá que no fue la suerte. Fue un campesino que firmó su muerte. La noche se hizo larga. Afilamos las puntas con piedras de río. Trenzamos las cuerdas con pelo de yegua, muerta, más fuerte que el cáñamo, y practicamos el gesto. Levantar, apoyar, tensar, soltar. 100 veces, 1000, hasta que los dedos sangraron y la sangre se convirtió en pegamento. Aprendimos a disparar sin mirar, guiados por el sonido, el crujido de la armadura, el resoplido del caballo, la voz de mando que marca el pulso. Aprendimos a cargar 2 flechas a la vez. La primera rompe el escudo, la segunda atraviesa la grieta. Aprendimos a disparar en pendiente, desde la cresta de una colina, para que la flecha caiga como un rayo que busca la frente del pecador. Pero el truco verdadero no era técnico, era psicológico. Decidimos que el primer blanco sería el estandarte del conde de Foix, ese dragón bordado en seda escarlata que ondeaba como una llamada al orgullo. Si caía, el mensaje sería claro: tu linaje no te protege. El conde llevaba celada con visera de rejilla. Solo había un hueco, del tamaño de una moneda de plata, justo donde el anar se une al labio. A 40 pasos, con viento cruzado, era imposible. Por eso lo elegimos. Porque si lográbamos lo imposible, el resto creería que todo lo demás también era posible. El amanecer nos encontró ocultos entre los matorros de espliego, a 14 metros sobre el camino real. Debajo, el ejército francés avanzaba en columna de 4, cantando. El conde iba al centro, rodeado de escuderos con lanzas de honor. Esperamos. Mi corazón latía tan fuerte que temí que vibrara la cuerda. Cuando el estandarte estuvo justo bajo nosotros, levanté la mano. 400 cuerdas se tensaron al unísono. El silencio fue un vacío tan denso que pareció absorber el canto. Bajé la mano. El silbido fue un látigo que cortó el aire. Vi la flecha de Martín el zurdo, un chico que antes solo sabía clavar tachuelas, describir la curva, subir, bajar y desaparecer en la rejilla del conde. El dragón escarlata se dobló como si le doliera. El conde se llevó la mano al rostro, soltó la rienda y el caballo, despistado, se detuvo. En 3 segundos la columna se convirtió en bloque. Detrás, los jinetes frenaron, chocaron, se enredaron. Uno cayó. Su armadura resonó como un cencerro. Nadie sabía si el conde estaba muerto o solo herido, pero el estandarte yacía en el polvo, y eso era suficiente. Disparamos otra vez, esta vez al segundo jinete. Flecha al codo, flecha al caballo, flecha al aire para que el sonido siguiera siendo nuestro. El caos era un animal vivo que se devoraba a sí mismo. Los franceses, acostumbrados a cargar, no sabían qué hacer si no veían enemigo. Gritaban órdenes en latín, pero el eco de las cuerdas les devolvía la pregunta. ¿Dónde? Aparecieron escudos, pero los escudos no cubren el cielo. Apareció la infantería, pero disparábamos desde ángulos que sus libros no contemplaban. En 10 minutos gastamos la mitad de las flechas y sembramos la duda en 100 cabezas. Luego nos fuimos, sin prisa, por un sendero de cabras que solo conocen los pastores. Dejamos, tras de nosotros, el dragón arrugado, la sangre noble mezclada con polvo y el rumor que crecía como mancha de aceite.
Los ballesteros castellanos pueden matar a un conde sin mirarlo. Ese rumor era nuestra segunda flecha, la que no se clava en carne sino en cerebro. La tarde la empleamos en repetir el golpe, pero cambiando la sorpresa por el ritmo. Aparecimos en 3 puntos distintos, disparando siempre al mismo compás. 1, 2, 3, suelta. Los franceses empezaron a contar los silbidos como quien cuenta latidos. Cuando llegaron a 14, rompieron formación y formaron círculo, como bestia herida que se muerde la cola. Nosotros ya no éramos 400, éramos un reloj que marcaba la hora de su miedo. Al anochecer, reunidos en la cueva de los murciélagos, comprobamos daños. 5 heridos por rebote de piedra, ningún muerto. En cambio, sus listas, que robamos de un mensajer, hablaban de 3 señores muertos, 8 de baja, y algo más valioso: pérdida de confianza en el avance. Esa frase, escrita con tinta carmesí, era nuestra victoria, porque un ejército que duda avanza más lento que uno que sangra. Y nosotros, los aldeanos con arcos de nogal, habíamos logrado que la máquina se escuchara crujir. Antes de dormir, Diego de Olmedo me dio una flecha nueva. La punta era de acero, pero la pluma llevaba grabado con cuchillo de afeitar: por si mañana quieres apuntar al rey. Me la guardé en el cinturón, no por ambición, sino como recordatorio. Una vez que aprendes a hundir la duda en un corazón noble, el siguiente paso siempre es más alto. Y nosotros ya habíamos enseñado al mundo que la guillotina no necesita cuchilla. Basta con una cuerda tensada, una punta afilada y la certeza de que el miedo también puede ser un arma de nobleza. El aire olía a hierro caliente y a mierda de caballo. No era el olor de la batalla, era el olor de lo que venía. Yo estaba acostado boca abajo, con la mejilla pegada a la tierra, mirando cómo el cielo se volvía negro antes de tiempo. No era una tormenta, era Francia. 8000 caballos que avanzaban al trote, formando una muralla de acero que temblaba con cada pisada. Y yo con una ballesta de nogal y 3 flechas, pensando: ¿cómo demonios vamos a parar eso? No lo sé, pero lo vamos a intentar. Diego de Olmedo, a mi lado, escupió sangre. No porque estuviera herido, sino porque se había mordido la lengua de puro miedo. Me miró y dijo: recuerda, hermano, no dispares al caballo, al jinete. El caballo es inocente. Asentí, pero en realidad pensaba: si me equivoco, me matan. Si acierto, tal vez sobreviva. Y si muero, al menos que sea con una flecha en el aire. El primer minuto fue un infierno que no olvidarás jamás. Los franceses no venían corriendo, venían caminando sobre el mundo. El sol se puso detrás de ellos, y sus sombras llegaron antes que sus lanzas. Sombras tan largas que cubrieron nuestras filas como si ya estuviéramos muertos. Yo apunté. No al primero, no al segundo. Apunté al que iba en el centro, al que llevaba el estandarte del Delfín de Francia, porque si cae él, el resto vacila. Y si vacilan, tenemos 10 segundos. 10 segundos que pueden cambiarlo todo. Solté. La flecha silbó como una bruja y se clavó en la rendija del yelmo. No vi la cara del hombre, pero vi cómo su cuerpo se doblaba hacia atrás, como si alguien le hubiera tirado de la silla. El caballo siguió corriendo, pero sin jinete. Y entonces, por primera vez, escuché algo que no esperaba. Un grito francés que no era de guerra, era de miedo. Y ahí empezó todo. Los siguientes 100 segundos fueron un trueno de metal y carne. Los caballos aceleraron. Nosotros disparábamos. No había tiempo de pensar. Solo de tensar, apuntar, soltar. Cada flecha era una deuda que cobrábamos. Cada impacto, una herida en la lógica de la guerra. Porque ellos venían a aplastar. Nosotros venimos a agujerear. Y un agujero bien puesto puede hundir un imperio. Vi como un caballero cargaba directo hacia mí. Su lanza era más larga que mi cuerpo. Su caballo más grande que mi casa. Apunté al pecho, pero la flecha rebotó en el peto. Segunda flecha, al cuello. Tampoco. Tercera, al ojo. Bingo. El yelmo se inclinó, el caballo giró y el jinete cayó bajo las patas de los suyos. Uno de ellos tropezó.
Otro se cayó, otro lo pisoteó, y así como un dominó de carne, la línea empezó a romperse. Pero no todo era gloria. A mi izquierda, Gonzalico, el chico que quería besar a una francesa, se levantó demasiado alto. Un jinete lo alcanzó con la espada. No lo cortó, lo aplastó. Gonzalico cayó sin gritar. Solo un sonido seco, como cuando tiras un melón contra el suelo. Lo vi caer. No pude ayudarlo. No había tiempo. Solo tiempo para otra flecha. Y esa flecha salió con su nombre. Entonces entendí algo que nadie te cuenta en los libros. La batalla no la gana el que más mata. La gana el que sigue disparando después de ver morir a su amigo. Diego de Olmedo lo sabía. Por eso gritó: «Fuego por secciones, no os detengáis. Si lloráis, llorad después». Y lo hicimos. Disparamos en oleadas. Una fila, otra fila. Mientras unos tensaban, otros cubrían. Como un telar de muerte. Cada flecha salía con un nombre. Cada flecha traía un silencio. Y el silencio empezó a extenderse. Porque los franceses, por primera vez en 100 años, no avanzaban, tropezaban, se atropellaban, se volvían hacia atrás, buscando una orden que no llegaba. Y nosotros, los 400, seguíamos ahí, arrodillados, sudando, muriendo, pero disparando. Vi a un caballero, no sé su nombre, pero llevaba un yelmo con águila, que intentaba reorganizar la línea. Gritaba en francés. Yo no entiendo francés, pero entendí su voz. Era la voz del miedo. Apunté. Solté. La flecha le entró por la boca y salió por la nuca. Cayó sobre su escudo, y el escudo quedó boca abajo, como si su propio blasón le negara la cara. Y ahí fue cuando algo cambió. No en el campo, en el aire. El aire dejó de oler a hierro. Empezó a oler a victoria. A esa victoria que huele a sudor ajeno, a tierra caliente, a pólvora y a miedo vencido. Porque los franceses empezaron a retroceder. No porque les diera la gana, sino porque ya no podían avanzar. Porque cada metro que ganaban lo pagaban con un jinete muerto. Y los jinetes muertos se convierten en obstáculos. Y los obstáculos en pánico. Y entonces llegó el minuto que partió la historia en dos. Fue cuando el estandarte real, el de Francia, se tambaleó. No cayó, pero se inclinó. Y cuando un estandarte real se inclina, es como si el cielo se inclinara. Los franceses lo vieron, nosotros también. Y alguien gritó: «¡Están huyendo!». No sé quién, pudo ser un loco, pudo ser un héroe. Pero el grito se extendió como la pólvora, y los franceses por primera vez miraron hacia atrás. No hacia nosotros, hacia su retaguardia, hacia su miedo. Y entonces sí que corrieron. No como soldados, como hombres que han visto que la muerte no tiene etiqueta, que un aldeano con una flecha puede matar a un conde, que un pastor puede derribar a un príncipe, que la historia no la escriben los que tienen espada, sino los que apuntan al ojo. Yo, en medio de ese caos, me quedé quieto, no por miedo, por asombro. Vi cómo la caballería más temida de Europa huía de unos campesinos. Vi cómo los 400 se convertían en 1000. Vi cómo el campo se llenaba de yelmos vacíos, de caparazones rotos, de caballos sin jinetes que galopaban hacia ninguna parte. Y vi a Gonzalico. Estaba muerto, pero sonreía, porque en su boca, entre los dientes, había una flor que había crecido donde cayó. No sé cómo, pero ahí estaba. Y yo pensé, si esto es morir, entonces morir no es tan feo. Diego me tocó el hombro. No dijo nada. Solo me miró. Y yo supe que habíamos ganado. No la guerra, solo esa batalla. Pero a veces, una batalla basta para cambiarlo todo. Porque esa tarde, en esta llanura, 400 ballesteros castellanos hicieron lo que nadie había logrado: romper la lógica. Probar que el acero se dobla si le encuentras el ángulo. Que la historia no la escriben los reyes, la escriben los que se niegan a huir. Y eso, amigo, es algo que no vas a olvidar esta noche. El aire olía a hierro caliente y a miedo recién horneado. Yo estaba de pie en la loma, con la boca llena de polvo y los dedos temblando tanto que la cuerda de la ballesta vibraba sola.
Abajo, los franceses empezaban a retroceder. Sí, retroceder. No por orden, no por estrategia, por puro pánico, porque algo que no entendían acababa de partirles el alma en dos. Y ese algo éramos nosotros, 400 campesinos con la ropa hecha jirones y unas ganas de vivir que olían más que su acero. No te imaginas lo que es ver a un caballero francés darse la vuelta y huir. No es solo que gire el caballo, es que su mundo se parte. Ves cómo su escudo, que antes era un espejo de orgullo, ahora pesa como una losa. Cómo su lanza, que antes apuntaba al cielo, ahora arrastra por el barro. Cómo su boca, que cantaba en latín, ahora solo sabe decir non, 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 como un niño que no quiere ir al cole. Y todo eso por una flecha que no salió de una torre de marfil, sino de la mano de un chico que hasta ayer solo sabía espantar pájaros de los trigales. Fue Martín el zurdo, el más callado de todos, el que siempre disparaba el último porque le temblaba la mano. Ese Martín, con una flecha que había afilado con una piedra de río, le partió la visera al capitán de la Guardia Real. No al capitán cualquiera, al que llevaba el estandarte de París, el que tenía sobre el yelmo una flor de lis bordada en oro. Esa flor, símbolo de que Francia entera cabalgaba detrás, se le hundió en la cara como una bofetada de Dios. Y cuando el capitán cayó, no solo cayó un hombre, cayó la idea de que los reyes eran intocables. Lo vi con mis propios ojos. El caballo se encabritó, el estandarte se dobló, y el capitán, ese gigante que parecía hecho de hierro y arrogancia, se desplomó con la flor de lis clavada en la frente. En ese momento algo se quebró en el aire. No fue un sonido, fue un silencio. El silencio de 1000 hombres que dejan de creerse invencibles. Y luego vino el grito. No de nosotros, de ellos. Un grito que no era de guerra, sino de animal atrapado. Un grito que no tenía idioma, solo miedo. Un grito que recorrió 3 kilómetros de caballería como una ola de hielo. Y entonces empezó la retirada. Pero no te la imagines ordenada. No, fue una estampida. Caballos que se empujan, que se pisotean, que se desbocan sin jinete. Jinetes que se arrastran con la visera rota, sangrando por la nariz, pidiendo auxilio a sus escuderos, que ya no responden porque también están huyendo. Y detrás de ellos, nosotros. 400 que ya no éramos 400, éramos un solo pulso. Un pulso que disparaba al ritmo de un corazón colectivo que decía, no más, no más, no más. Recuerdo haber pensado, esto no puede estar pasando. Porque hasta ese momento, los franceses eran una leyenda. Eran los que habían aplastado a los ingleses en Crecy, los que habían saqueado Florencia, los que hacían temblar a los papas. Y ahora corrían. De nosotros. De unos campesinos que olíamos a cabra y a pólvora. De unos tipos que no tenían escudo, sino una piedra donde apoyar la rodilla. De unos hombres que disparaban con los ojos cerrados porque la vida ya les dolía demasiado. Y eso era justo lo que les mataba. Porque no podían entenderlo. No podían digerir que un aldeano con una flecha pudiera hacer lo que ellos necesitaban 1000 caballos para intentar. No podían aceptar que su armadura, que costaba más que un palacio, pudiera ser vulnerada por un palo con cuerda. Y menos que ese palo lo empunara alguien que no sabía leer. Eso rompía su mundo. Eso los hacía dudar de su sangre. Y la duda, cuando entra en la cabeza de un caballero, se convierte en espada que se vuelve contra él. Yo vi a uno, un tal Sir Geoffroy de Montdidier según su escudo, que se bajó la visera, vio a Gonzalico, que tenía 15 años y 2 mocos, apuntándole y en vez de cargar, giró el caballo y se fue. No es que retrocediera, huyó, como quien ve al diablo en la esquina. Y cuando Gonzalico disparó, la flecha le rozó el yelmo, pero él ya no estaba. Estaba a 100 metros, luego a 200, luego desapareció entre el polvo. Y su huida fue como abrir una compuerta. Porque cuando los demás vieron que él, un noble con linaje que se remontaba a Carlomagno, huía, pensaron, si él puede, yo también. Y eso fue lo que congeló París. No la derrota, la imagen de su gente, su flor y nata,
corriendo como ratas por un campo lleno de fango. La imagen de sus estandartes arrastrándose. La imagen de sus cantos de guerra convertidos en gemidos. Porque Francia no perdió una batalla, perdió su espejo. Y en ese espejo ya no se veía un rey invencible, sino un hombre cubierto de barro que se arrastraba lejos de un niño con una flecha. ¿Y nosotros qué hicimos? Nos miramos, sin palabras, con la boca abierta, con las manos temblando, con las ballestas aún calientes. Y entonces Diego de Olmedo, que nunca había sonreído en su vida, sonrió. No de alegría, de asombro, de eso que te entra cuando comprendes que has cambiado el mundo con un gesto que no te cabe en la cabeza. Y dijo: creo que acabamos de hacer llorar a Francia. Y tenía razón, porque en ese momento, a 1000 kilómetros, en París, las campanas no doblaban por victoria, doblaban por miedo, porque la noticia llegó antes que el polvo: los castellanos han roto la caballería. Y esa frase, repetida en los palacios, en los mercados, en los burdeles, sonó como una sentencia. Y ahí estaba yo, con una flecha menos y una vida más, con la certeza de que ese grito que aún retumbaba en mis oídos, iba a perseguir a los franceses durante siglos. Porque no era solo un grito de guerra, era el grito de un mundo que acababa de cambiar de dueño, de un mundo donde ya no hacía falta ser noble para ser temido, de un mundo donde un aldeano con una ballesta podía hacer temblar un trono. Y eso, amigo, es algo que no se olvida, ni en París, ni en ningún lado. El polvo aún no se había asentado, y ya olía a siglo nuevo. Apreté la mandíbula contra el suelo, abrí la boca y aspiré aquel sabor a tierra calcinada mezclada con pólvora. Era la boca del mundo después de morder el acero y descubrir que sangraba del mismo modo que un labrador de Soria. A mi alrededor, los 400 respiraban como si acabáramos de nacer, y en efecto, lo habíamos hecho. Éramos la primera generación que había visto huir a la nobleza con la cola entre las piernas. Y tú estás ahí, oyendo este relato, porque quieres saber cómo una tarde de miedo cambió el mapa de Europa para siempre. Pues agárrate, porque voy a contártelo con la misma mano que apretó la cuerda y con la misma voz que gritó «¡Ahora!» cuando el cielo se vino abajo. Primero, el silencio. Un silencio tan falso que retumbaba en los dientes. Los franceses habían dejado de cantar. Sus tambores olvidaron el ritmo y los cueros quedaron mudos, como si las baquetas se hubieran disuadido de tocar la derrota. Desde la colina, observamos cómo la retaguardia se convertía en delantera. Nobles que ayer medían el mundo con la punta de la lanza, ahora se empujaban para ser el primero en escapar. Un conde perdió su estandarte entre las patas de su caballo, y cuando se agachó a recuperarlo, otro jinete le pisó la mano. El guante de acero se aplastó como una uva, y el grito que salió no era de dolor, era de pánico puro. Ese grito fue la campana que empezó a repicar en todos los palacios de Europa. Nosotros no perseguimos, no porque fueran dignos de piedad, sino porque sabíamos que la derrota hay que dejarla respirar. Cuanto más corre, más profunda se hunde la cuchilla del miedo en la mente. Así que nos quedamos ahí, de pie, escuchando el zumbido de las moscas que se peleaban por probar la sangre francesa. Diego de Olmedo se sacó la cota de malla, una pieza que habíamos robado meses atrás y que le colgaba como sayal de mendigo, y la dejó caer al suelo. El ruido fue seco, metálico, definitivo, el sonido del hierro que ya no manda. Entonces empezaron a llegar los mensajeros. Primero fue un escudero bretón, con la cara surcada por 5 cicatrices de clavo. Venía de parte del duque de Bretaña y juraba que su señor estudiaba nuevas alianzas si prometíamos no cruzar el Loira. A los 2 días, un aragonés con librea de oro nos trajo el saludo del rey de Aragón. Ofrecía 200 ballesteros más si a cambio les enseñábamos el arte de romper caballería con madera. Incluso un converso de Lisboa se arrodilló ante nosotros los que antes ni teníamos apellido, para pedir que enviásemos algunos maestros a Portugal, porque el príncipe don Enrique teme que los castellanos levanten cabezas en su tierra y desee aprender el secreto antes que sus propios nobles.
Secretos. No teníamos secretos. Solo la certeza de que la madera bien tensada y la punta bien afilada no entienden de blasón. Pero Europa necesitaba creer que poseíamos un misterio, porque aceptar que unos campesinos habían matado la ilusión de la caballería era aceptar que el mundo estaba al revés. Y eso, para los reyes, era más peligroso que 1000 ejércitos. En París, la reina madre convocó a los mayores tácticos de la Sorbona. Les mostró la flecha que habíamos clavado en la visera del conde de Foix y les exigió una explicación. Los doctores hablaron de ángulos de incidencia, de parábolas perfectas, de resistencia del acero templado. Pero ninguno se atrevió a pronunciar la única verdad, que 400 hombres hambrientos decidieron no correr. La reina, enfurecida, ordenó quemar los libros de táctica y mandó a los sabios a predicar en Flandes, lejos de la corte, para que su vergüenza no contaminara la nobleza. En Londres, Eduardo III copió nuestro sistema. Mandó reclutar yeomen de los bosques de Windsor, les dio arcos de 6 pies y les prohibió la espada. Creía que si nos imitaba, repetiría nuestro milagro. Y así fue, parcialmente, en Poitiers. Pero los ingleses olvidaron el ingrediente esencial, el hambre. Nosotros disparábamos porque si no disparábamos nos moríamos de vergüenza. Ellos disparaban por un salario. La flecha castellana llevaba grabado el vacío del estómago, la inglesa, el escudo de San Jorge. Por eso su victoria fue grande, pero no cambió el mapa. Carecía del olor a pobreza que hace temblar los cimientos del poder. En Aviñón, el Papa, un francés, decretó una bula que prohibía matar a distancia a los cristianos nobles. Firmó con su anillo de pescador y mandó colgar la edicto en todas las iglesias. A los 3 días recibió un paquete desde Burgos. Dentro había una flecha negra y una nota escrita con carbón. El cielo también está lejos, y sin embargo cae fuego. El Papa no durmió esa noche y autorizó, en secreto, el pago de 10.000 florines a quien entregara los cabecillas de los ballesteros. Nadie cobró, porque los cabecillas éramos 400 y cada uno llevaba la cabeza bien guardada dentro de la necesidad. Volvamos al campo. Allí, mientras Europa se tambaleaba, nosotros hicimos algo tan simple que resultó revolucionario. Sembramos. Enterramos las flechas rotas junto a los cadáveres de los caballos y encima plantamos trigo. Porque sabíamos que la historia que acabábamos de escribir no serviría de nada si el año siguiente moríamos de hambre. Cada grano que caía al surco era una bala futura. Cada espiga que crecía era un puñetazo en la boca de aquellos que juraban que el campesino solo servía para pagar tributo. Cuando el trigo brotó, verde y arrogante, los 400 nos miramos y comprendimos que también éramos agricultores del miedo. Cultivábamos la idea de que el que trabaja la tierra puede decidir quién camina sobre ella. Pasaron los meses y las fronteras empezaron a moverse como piezas de ajedrez azuzadas por un fantasma. Navarra, antes vasalla de Francia, firmó con Castilla un pacto secreto. Protección mutua contra ejércitos de caballería pesada. Fue la primera cláusula de este tipo en Europa. Luego fue Aragón quien pidió unión, después Portugal. Y cuando los heraldos dibujaron los nuevos mapas, surgió una línea ondulada, de Cantabria al Mediterráneo, que los cartógrafos llamaron la barrera de la flecha. Nadie lo dijo, pero todos sabían que esa línea nació en la garganta de 400 ballesteros que decidieron no tragarse la derrota. Y aquí viene el giro que aún hoy hiela la sangre de los reyes. Una tarde, mientras afilábamos puntas bajo un sol que parecía hierro recién salido del horno, llegó un muchacho montado en un rucio. Traía una carta sellada con cera verde. Era del príncipe Carlos de Francia, el Delfín, el futuro. En la carta, con letra temblorosa, ofrecía 150.000 florines de oro, a cambio de que le enseñáramos la técnica de la muerte silenciosa. Decía que su padre, el rey, se burlaba de él por no atreverse a cruzar el Loira y que necesitaba recuperar prestigio ante la corte. Nosotros, que apenas teníamos zapatos, nos miramos y reímos.
no de burla, de asombro. Porque por primera vez un príncipe suplicaba al aldeano. El mundo se había dado la vuelta. Diego de Olmedo escribió la respuesta con carbón en el reverso del pergamín. Lo que sabemos no se compra con oro, se aprende con hambre. Si quieres nuestras flechas, abdica, coge una ballesta y pasa un invierno sin pan. Entonces quizá dispares con la misma certeza que un labrador que defiende a sus hijos. El mensajero se marchó pálido. Nunca supimos si el delfín leyó la carta, pero sí supimos que, a partir de ese día, los hijos de los reyes empezaron a estudiar geografía del miedo en sus clases de palacio. La huella era imborrable. En los mercados de Brujas, los mercaderes vendían copias de nuestras flechas como amuletos. En Génova, los arquitectos construyeron torres con almenas inclinadas para que las flechas enemigas resbalen. En Viena, los predicadores citaban la batalla como ejemplo de que Dios ayuda a los que no pueden pagar caballos. Y en Roma, un cardenal oscuro murmuró: si 400 campesinos pueden cambiar el curso de la guerra, ¿cuántos millones podrían cambiar el curso de la Iglesia? La pregunta corría de confesionario en confesionario como veneno dulce. Y eso, amigo, es lo que nadie te contó en la escuela. Que una tarde de miedo, nuestro miedo, el que olía a sudor y a pan ausente, se convirtió en la brújula que reorientó a Europa. Que los tratados que firmaron los reyes llevaban grabado con letras pequeñas el nombre de 400 anónimos. Que las fronteras que aparecen en tu atlas son líneas de sangre seca, sí, pero también líneas de dignidad recuperada. Y que cada vez que un pueblo sin armas se alza y dice «hasta aquí», está repitiendo el gesto que hicimos nosotros: apuntar al ojo del que creía intocable. Porque la historia no la escriben los que tienen oro para pagar cronistas. La escriben los que, sin quererlo, hacen temblar la pluma del escriba. Y esa tarde, cuando el sol se fue y dejó el campo convertido en un espejo de hierros rotos, nosotros, los 400, nos juramos algo que aún hoy hace ruido: que jamás permitiríamos que el miedo volviera a ser moneda de cambio, que cada flecha que disparáramos de ahí en más llevaría grabada con la uña la misma promesa: no olvidaremos que fuimos nada, y bastamos. Una piedra en la frente del rey vale más que un ejército entero. Cuando la flor de lis cayó al barro, Europa aprendió que los tronos se tambalean si les apuntas al ojo. Yo no era más que un aldeano que olía a cabra y a pólvora, pero esa tarde le enseñé al mundo que la historia la escriben los que se niegan a arrodillarse. Guarda esta historia, compártela. Y la próxima vez que alguien te diga que los débiles no pueden cambiar el mundo, recuérdales que 400 ballesteros castellanos hicieron llorar a Francia con un palo y una cuerda.